te entiendo, tienes razón. Échale ganas, pues. Mira, ahí te paras en medio o No, ahí me voy a parar, ahí donde está la señora. Ahí. Personas y hermanos que han llegado a venir ya saben dónde estamos. Entonces aquí es donde vamos a predicar, porque pues es que se ve mucha gente y vamos a aprovechar a darle aquí. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Somos los que venimos a predicar. Y le vamos a dar aquí. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Aarón. Aarón. Por los hermanos que no lo conocen, él es el hermano Aarón, y él va a empezar a venir con nosotros también a predicar. Este momento para compartir un mensaje que es muy, pero muy importante, y es un mensaje que el Señor Jesucristo dejó, y es predicar el Evangelio, es la buena noticia, y esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y la pregunta es, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha pecado? Creo que todos sabemos que hemos hecho mal y hemos quebrantado la ley de Dios, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Probablemente alguien diría, no, pero es que yo no sé porque nunca voy a la iglesia. Bueno, ese no es un problema, porque la misma palabra de Dios dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. Así que pues no tenemos excusa para decir que no sabemos qué es bueno y qué es malo, porque tenemos una conciencia. Y el significado de esa palabra, conciencia, es con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Cómo? ¿O cómo me puedo dar cuenta que eso es verdad y no es una mentira? Bueno, el primer mandamiento dice, y creo que todos lo saben, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que está aquí, de los que estamos aquí, pone en primer lugar a Dios antes que cualquier cosa? No sé, mi descanso, vacaciones, mis hijos, mi descanso, lo que sea. ¿Quién pone en primer lugar a Dios? ¿Y sabes algo? Yo no te conozco. Pero si alguien dijera, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas, Dios te conoce. ¿Sabes algo? Y Él sabe si lo que estamos diciendo es verdad o no. Pero siendo sinceros, ¿a quién de nosotros le gusta que nos digan nuestras verdades? A nadie. Pero creo que es lo mejor que puedes escuchar, ¿no? Porque nosotros, estando aquí en este mundo, sabemos que un día moriremos. Y eso viene en la Biblia también. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Bueno, el problema en sí no es la muerte. El problema es que después de la muerte iremos delante de un Dios que es triplemente santo según Isaías 6:3, y un Dios que aborrece el pecado. Y según Salmos 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Algunos dirán, pero a mí me han contado de que Dios es amor. Es amor, pero su amor es justo. ¿Y de qué manera Dios hará justicia? Bueno, Dios hará justicia enviando al infierno a todos aquellos injustos que han quebrantado su ley. Si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, cualquiera diría, bueno, pues todos vamos a morir. Sí, todos vamos a morir, ¿no? Es la muerte normal, natural, que llamamos como muerte natural. Todos vamos a morir, no somos eternos, dirían algunos. Pero la Biblia también habla de una segunda muerte. Y la palabra de Dios también habla de un tormento eterno. Y si te puedes dar cuenta, desde el principio, desde cuando empecé hasta ahorita, no he mencionado una religión a la que tengas que pertenecer para ir al cielo, porque realmente algunos
podrían confiar en alguna religión, pero podrían estar en la religión verdadera muchas personas. Pero si su confianza no está en aquel que puede darnos la vida eterna, podrías estar en la religión correcta, pero aún así ir al infierno. Porque pertenecer solamente no salva a nadie. La Biblia dice en Juan 14:6, y lo dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Bueno, no lo dijo cualquier humano común y corriente, lo dijo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay un texto en la Biblia también que viene en Juan 17:3, y si tienes Biblia lo puedes buscar. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué el único Dios? ¿Por qué Él es el único? Porque dioses existen muchos, pero verdadero solamente hay uno. Y el verdadero es aquel que hizo todo lo que podemos ver y aún aquello que no podemos ver. Todo lo que existe como árboles, el humano, las estrellas, luna, sol, no sé, las estaciones del año, todo lo que podemos ver, todo aquello que ya está programado, bueno, todo eso Dios lo creó y lo orquestó. Todo lo que sucede, Dios fue el que orquestó todo esto. Este aire que estamos respirando no es nuestro, no merecemos respirarlo, pero estamos respirando un Dios, un aire que no merecemos respirar. Tenemos una vida que no merecemos tener, pero la tenemos. Así como la paga del pecado es la muerte y continuamos vivos, aún Dios no nos ha matado, es porque también la palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé, yo no conozco a nadie de los que están aquí, pero en este momento Dios te está llamando. No es que este pecador sea Dios de ninguna manera, pero Dios usa a pecadores para llevar su mensaje, la advertencia de que vas corriendo al infierno probablemente sin darte cuenta, porque también muchas personas podrían creer que son buenos y que no son malos. Entonces todos nosotros hemos pecado, justamente merecemos el infierno, pero ¿qué hizo Dios? Para que pecadores como nosotros no fuéramos a ese lugar de tormento. Según la Biblia dice que es eterno. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos muy merecedores de ir al cielo? No. Cristo murió por pecadores, pero murió por pecadores y los salva por gracia. ¿Qué significa esta palabra? Gracia. Gracia es recibir algo bueno cuando merezco todo lo contrario. Lo que merece el pecador según la Biblia es la muerte eterna en el infierno. Pero según Juan también, capítulo 3, 16 en adelante, que es un capítulo muy usado por muchos evangelistas y muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, la luz es Cristo. Jesús vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas, su pecado, que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz, a Jesús, para que sus obras, sus pecados no sean reprendidos o no sean expuestos. Es decir, no quieren dejar su pecado, no desean dejar su pecado, por lo tanto, prefieren no ir a la luz. Entonces, no es que Dios rechace o haga a un lado a aquellos que van a Él. No, y de hecho todos aquellos que van a Cristo es porque Dios mismo los envía al Hijo, y lo dice la Biblia. Entonces, todos nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a Dios. No buscamos a Dios. Dios es el que busca al pecador, y Él es el que da la vida eterna por gracia, no porque la merezcamos, sino inmerecidamente. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, dice que Él se despojó, ¿no? Se despojó de sí mismo. Siendo Dios, no se aferró a ser como Dios. Vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él es el sustituto del pecador. Él carga cada uno de nuestros pecados como si Él los hubiera cometido. En la cruz del Calvario Él es culpado por cada uno de nuestros pecados y con nuestros nombres. Y Él es señalado y culpado, castigado, torturado en la cruz del Calvario por cada uno de los pecadores. Pero dice la Biblia que el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, la palabra de Dios dice que después de Él haber sido castigado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es: Padre, o Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo fue desamparado en la cruz para que todo aquel que vaya al juicio delante de Dios no sea desamparado. Por eso es que Cristo es el sustituto del pecador. Vaya que ese es un gran intercambio, porque no hay nada en nosotros que nos pueda librar de la ira de Dios y que nos pueda hacer aceptos delante de Dios, porque aún la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y la misma palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ve a Él hoy, porque no sabemos, probablemente hoy sea el último de nuestros días, pero la advertencia de parte de Dios es esta: vamos corriendo al infierno, pero la única puerta a la vida eterna solo es Cristo. Y como mencionaba hace un momento, Cristo, y viene la Biblia en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este momento tienes toda la libertad de hasta burlarte de Dios. ¿Por qué? Porque Él es paciente, no porque Dios no vea lo que hacemos, no porque Dios sea un Dios tonto y no ve lo que hacemos, sino porque Él es paciente. ¿Y hasta cuándo, dirán algunos, se termina la paciencia de Dios? Bueno, ¿cuándo vas a morir? No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, hasta el día de tu muerte es cuando la paciencia de Dios se terminará. Mientras estés vivo, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, de ir a Él, confesar tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No porque merezcamos nosotros que Él escuche nuestros clamores, sino por medio de Cristo es que Él escucha nuestros ruegos. Entonces, Cristo no solamente murió, Él resucitó el tercer día. Él apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos.
ascendió a los cielos y hoy, en este momento, está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Y algunos podrían creer, bueno, yo he escuchado que me tengo que portar bien para ir al cielo. La pregunta es, ¿quién se porta bien? ¿Quién nunca peca? ¿Quién es perfecto? Todos pecamos. Para entrar al cielo tenemos que ser perfectos. Y esa perfección se alcanza solamente, únicamente, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La misma palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre tiene que ser pura. Y esa sangre fue la sangre de la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Él hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Dios te bendiga. ¿Es usted profeta?